Hola, muy buenas tardes a todos. Les quiero dar la bienvenida a este Opening virtual que va a dar inicio para la más reciente exposición de nuestro artista, Diego Álvarez Ocote, en Casalam, titulada Multiverso. Yo soy Mariana Chapa, la directora de Galería Casalam. Aunque este es un evento remoto, la galería, nada más les quiero recordar, que se encuentra abierta en un horario de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Para mayores informes y ventas, las oficinas están abiertas de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en donde pueden contactarnos también en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, en Galería Casalam. Entonces, le quiero dar la más cordial bienvenida a Diego. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, aquí. Muy bien, gracias. Muy contento. emocionada de tenerte en Casalam, en Galería, con tu nueva obra que la estuviste trabajando dentro, ahora sí, de confinamiento. Sí, totalmente. Y la verdad que nos emociona mucho, pero quiero que nos platiques cómo llegaste a Casalam. ¿Cómo llegué a Casalam? Pues, bueno, la verdad es que yo ya he tenido un par de exposiciones en Casalam previas, pero fueron exposiciones colectivas. Con un colectivo de artistas con el que yo vengo trabajando ya desde muchos años, que se llama La Buena Estrella. Mis buenos amigos César, Urrutia, Carlos Soto, que también son ahí artistas de Casalam, Nogales Soto. Nuestra primera exposición ahí colectiva fue una que se llamó La Buena Vida, precisamente haciendo un juego ahí con el tema de La Buena Estrella, y es porque fue en temporada de muertos, fue el Cantina Fest, ¿verdad? Exacto. Entonces hicimos una muestra de calaveras, haciendo alusión a la muerte, ¿no? Muy enfocada en la gráfica, porque ahí en La Buena Estrella, además de muchas otras cosas que hacemos, pero hacemos mucha gráfica. César es acá el maestro del grabado, entonces hicimos unos cráneos y calaveras en grabado, ¿no? Y luego tuve una segunda exposición también colectiva. Ah, mira, estas fueron las piezas que presenté en aquella exhibición. Ajá. Entonces, pues pues una calavera astronauta y hay un entierro ahí como azteca, ¿no? Pero bueno, ¿Cómo se ha vuelto de moda con todo esto? O sea, ahorita que, bueno, acaba de pasar lo del Día de Muertos, ¿cómo se ha vuelto todo un fenómeno lo que son o sea, el afterlife, o sea, la vida más allá de la vida, que es como las calaveras y todo eso? Qué padre Sí, exposición en ese momento. sí, estuvo muy divertida, la verdad. Siempre trabajar el tema de la muerte, pues bueno, nos vincula a nuestras raíces y pues fue algo divertido. Luego, otra exhibición que se llamó Avistamientos, que también fue colectiva, también con mis amigos de La Buena Estrella y otros amigos artistas, también ahí participaron César Nava, Mauricio Vadillo, Ale Souto, y tenía que ver más con el paisaje y con distintas interpretaciones del paisaje, ¿no? Entonces, pues digamos, estas son las piezas que presenté en aquella ocasión, que son una técnica muy peculiar, es siligrafía, o sea, es collage primero, a partir de fotocopias, y luego se imprimen en una placa que se quema. Es una técnica bastante compleja para generar este tipo de grabados, y después ya las intervengo con aerosol. Entonces, estas eran unas piezas que tenían que ver con paisajes medio posmodernos. Bueno, la verdad es que posmodernidad para mí ya es una categoría muy pasada de moda, pero bueno, son paisajes que hablan de la condición actual del mundo un poco, ¿no? Esta serie le llamé A Pale Orange Dot, haciendo ahí juego con un libro de Carl Sagan que le llama a la Tierra ese punto azul pálido. Yo le puse un punto naranja pálido porque ya estamos muy contaminados. Y bueno, pues de esas dos exposiciones ya inició mi relación con Casalam, y ahorita estoy pues encantado de tener ya mi solo show. Para tu solo show, que ahorita estamos inaugurando, espectacular, pero que más adelante hablaremos sobre él para dar un poquito más de preámbulo a la situación. Platícanos, ¿cómo iniciaste en el arte? O sea, porque tengo entendido que no estudiaste artes plásticas. Sí, no, o sea, formalmente no tuve una formación en artes plásticas. Posteriormente sí hice una maestría en arte público, pero ahí ya en la maestría ya no te enseña nada de técnica, ya nada más es hacer tu proyecto. Pero sí, no, yo vengo de la psicología realmente. Yo estudié psicología,
Pero bueno, el arte siempre lo he tenido muy presente y muy cercano. Mi hermano, que en paz descanse, tuvo una gran influencia en mí. Él era arquitecto, pero pintaba increíble y siempre lo vi. Entonces yo siempre estuve cercano al mundo del arte y siempre me interesó. Y de hecho, la primera cosa que hice saliendo de la carrera de psicología, pues en realidad fue como un proyecto de arte público. Yo no me había dado cuenta, pero pues yo diseñé unos carteles, hice una especie como de campaña ahí para generar conciencia en los jóvenes acerca del capitalismo y de la publicidad, etcétera. Y precisamente algunas personas que se dedicaban al arte me dijeron, oye, esto es un proyecto de arte público. Y dije, ah, caray, ¿a poco sí? Porque bueno, yo quería, mi interés mucho en la psicología es la psicología social, que tiene mucho que ver con, pues para mí, yo como como la trabajo y como la entiendo, es la influencia que ejerce la sociedad, la cultura, en nosotros como individuos, ¿no? Entonces, pues yo quería como hacer algo al respecto, ¿no? Hacer algo, ubicar alguna problemática social y de algún modo hacer alguna intervención en el espacio público, generar algún tipo de conciencia, o sea, no nada más como analizar la sociedad, sino intervenir en ella, ¿no? Entonces, para mí el arte ha sido una muy buena herramienta para lograrlo, ¿no? Y pues siempre me ha interesado el arte callejero, ¿no? El arte en la calle, el arte fuera del museo, fuera de la galería. Ok, entonces es cuando tú haces una combinación de la base de tus estudios, que es psicología social, y la encaminas a través de o sea, la encaminas en el arte, que quieras o no, el arte pues es una manera de expresión, eso es algo, yo creo que las personas que estudian historia del arte, artes plásticas, yo creo que es lo primero que cuando llegan y te dicen, hola, bienvenidos a la escuela, el arte es una manera de expresión. Entonces, tú lo adoptaste como parte de tu psicología social para publicarlo, plasmarlo en espacios, espacios abiertos, que es cuando tú empiezas a trabajar en el street art, ¿no? Así es, sí, exacto, pues al final el arte es un mecanismo, es un medio de comunicación y puede llegar a ser como muy poderoso, ¿no? Las imágenes pueden, nos pueden indignar, Más palabras a veces. exactamente, ¿no? Entonces, como herramienta de comunicación me pareció siempre muy poderoso, ¿no? Y siempre admiré manifestaciones artísticas en la calle que sin palabras, como dices, mandaban mensajes tan contundentes y tan directos, ¿no? Digo, un ejemplo clásico son imágenes de Banksy, ¿no? O sea, como esta imagen de una niña cateando a un policía, ¿no? Pero simplemente ver esa imagen ya te transmite muchos mensajes, ¿no? Entonces, pues me empezó a interesar mucho, ¿no? Utilizar el arte como mecanismo de comunicación. Yo creo que así fue como empecé, como utilizar herramientas del street art, porque, digamos, el street art se compone de distintos elementos, ¿no? Mucho claro que son los murales, pero también street art son stickers, son carteles, ¿no? Y yo he utilizado distintas herramientas, ¿no? Pero la intención es un poco con la intención de transmitir mensajes, ¿no? De comunicar con la gente, de generar mensajes que apelen a las problemáticas del país, de la sociedad, en fin, ¿no? Como tener un rol un poco más activo, ¿no? O sea, siendo psicólogo me sentía como, pues sí, muy analizando todo, pero sin actuar, ¿no? Y necesitaba esta parte activa. O sea, tú de cierta manera, la parte que considero que la base de tus estudios, que es la psicología social, que te hace una introspección hacia lo de adentro, pero cómo lo sacas otra vez de una mejor manera, para una mejor manera de expresar. Y entonces fue cuando tú incursionas en todo este tipo de expresiones a través de las imágenes, de los colores, las áreas, y también que tiene mucho que ver, como conforme lo habías platicado, la parte pública, que todo el mundo tuviera acceso. Exacto. O sea, que no fuera algo muy privado, ni algo muy selectivo, ni algo muy cerrado, en donde Sí. hace que las personas también interactúen en tu arte, ¿correcto? Así es, ¿no? O sea, como que creo que de ahí nace el interés por plasmar arte en la calle, por esta idea o esta intención un poco como de socializar el arte, de hacer que los mensajes lleguen a más personas, ¿no? Digo, no es algo nuevo, es algo que se ha hecho siempre, a través de distintas estrategias, ¿no? O sea, en la época de la revolución pues, se pegaban carteles en la calle, etcétera, ¿no? O sea, el espacio público siempre ha sido un espacio susceptible
de confrontación, pero también de transmitir ideas, de transmitir mensajes. Y sí creo que pertenezco a una generación que nos fuimos interesando un poco más por salir del cubo blanco, ¿no? De la galería. Sé que suena paradójico ahorita con lo que pues, estoy exhibiendo en una galería, ¿no? Que también tiene su parte increíble, súper interesante. Pero bueno, así inició mi recorrido, ¿no? Un poco diciendo, no, pues el arte tiene que estar afuera y conectar con gente que no va a ver lo que de pronto se lo topa, y son personas que tal vez rara vez se van a ir a meter a una galería, rara vez se van a ir a meter a un museo, y trabajar en el espacio público, la verdad es que es una experiencia increíble. Platicas con todo tipo de personas, escuchas todo tipo de cosas acerca de lo que estás haciendo, y este vínculo directo con el espectador, creo que de pronto se pierde mucho en el mundo del arte, ¿no? Creo que a veces la obra está ahí viviendo sola, y muchas veces los artistas no tienen mucha oportunidad de hablar con el espectador, ¿no? En cambio, el hecho de estar pintando en la calle, el hecho de estar pegando un cartel, el hecho de estar repartiendo una postal, tener esta interacción uno a uno, pues es algo maravilloso, porque ya no queda nada más el mensaje que quieres transmitir a partir de tu pieza o de tu obra de arte, sino también el diálogo que te hablas con la gente, ¿no? Y eso me ha parecido súper enriquecedor de trabajar en el espacio público. Oye, a ver, y platícame, porque dentro de toda esta incursión, en tu nombre existe la palabra ocote. Sí. Entonces, a lo mejor a mucha gente le dice, bueno, es Diego Álvarez y ocote. ¿Qué? ¿De qué? O sea, sí, mira, la verdad es que es un tema, exacto, es un apodo, es un seudónimo, digamos. En el trabajo callejero se utiliza mucho, pues tener a veces, no todo el mundo lo hace. Esto viene un poco como del graffiti, ¿no? Que en esencia es ilegal, y los grafiteros pues siempre utilizan un nombre código, digamos, ¿no? Un alter ego, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces es muy común en los códigos de la calle tener algún tipo de seudónimo. Entonces, yo decidí trabajar. digamos. ¿Cómo? Como nombre artístico, como antes los Exacto. artistas de repente, Como, se llama así, no, pero su verdadero nombre, o sea, su nombre en el registro se llama Lucía, de cuenta. Y no, pues, o sea, Luis Miguel no es Luis Miguel, o sea. sí, sí, es como un nombre artístico, que en el mundo del graffiti cumple una función. Precisamente, pues no vas a escribir así, soy Juan Fernando López y vivo aquí, ¿no? Porque están haciendo algo ilegal. Entonces, de ahí fue que de las bandas, en fin, la historia es larga, pero en el mundo de la calle se empezó a trabajar así. Es común utilizar un nombre, un seudónimo, nombre artístico, si lo quieres llamar así. Y yo decidí utilizar ¿no? Utilizar ocote, porque, pues como sabemos, ocote es un árbol que de hecho se da mucho aquí en México, en el Estado de México, en fin, y pues es un árbol, una madera muy resinosa, y es lo que utilizamos para encender las fogatas, ¿no? O el carbón. Es una maderita que prende muchísimo, ¿no? Entonces, la verdad sí, un poco románticamente, de ahí tomé el nombre, como con la intención de que el arte que yo plasmara en la calle tuviera al menos tiene la intención de encender una chispa en la gente que lo vea, de encender una conciencia, de ser una llamita ahí de generar un cuestionamiento, una idea, aunque sea por un momento, que alguien que va en su rutina caminando voltea a ver algo y lo lleves a otro lado y lo lleves a pensar en otra cosa, ¿no? Entonces, de ahí tomo el nombre, y la verdad es que pues ya me lo quedé. O sea, ya me gusta, ¿no? Me gusta usarlo. Mira, por ejemplo, este es un mural que, digo, de estar trabajando en la calle, de estar haciendo murales, pues te vas dando a conocer a través de las redes sociales, la gente va reconociendo tu trabajo. Lo pinté en Houston, en un festival que organizan allá, donde invitan a artistas de todo el mundo, ¿eh? Y pues fue un festival súper rico, ¿no? Conoces, convives, aprendes de otras culturas, de otros artistas, pues la pasé muy bien. Y por ahí va un poco mi onda en cuanto al street art, como hacer este tipo de personajes prehispánicos, jugar con esos colores estridentes.
Pero entonces, me está platicando tú haces dentro de tus técnicas, la técnica que es evidentemente notoria, utilizas mucho los aerosoles. Sí, sí, sí. Mira, el aerosol es una técnica, exacto, muy callejera, que los grafiteros que hacen ilegal, pues la utilizan por su rapidez principalmente, porque puedes rellenar o hacer rayas muy rápido, es muy dinámica, pero es una técnica realmente muy compleja, muy difícil de dominar. Entonces, a mí me encantó el reto de usar las latas. Pues es algo que nunca terminas de aprender, digamos, ¿no? Siempre hay técnicas nuevas, siempre hay formas distintas de trabajarlo, ¿no? Y puedes te da muchas posibilidades de juego el aerosol. Y es una técnica que ya me la he ido quedando y que le he ido imprimiendo también a mis lienzos, ¿no? Digo, voy a dar un salto ahorita, pero digamos, también empecé a hacer obra digamos, de caballete, lienzos, pinturas, y me gustó mucho traerme esta técnica, ¿no? Del aerosol. Y de pronto hasta si hago collage, me gusta meterle ahí rayones de aerosol, ¿no? Y algo muy rico de trabajar en la calle y de trabajar el aerosol es que es un arte muy corporal, ¿no? A diferencia del artista figurativo que quiere pintar algo súper, hiper realista, pues estás ahí minuciosamente, casi viendo con lupa y con un pincel súper delgadito. En cambio, cuando pintas en la calle con una lata, es un asunto corporal, te estás moviendo, te estás desplazando, tienes que mover todo tu brazo, ¿no? Es otro tipo de relación con la herramienta también. Y también siento artes como los tuyos, que son o sea, son de grandes murales, no cualquiera es un muralista, porque también o sea, el street art es muralista, o sea, de cierta manera. Entonces, Sí. porque tienes que tener también la noción del espacio, del tamaño, o sea, no vas a hacer, por ejemplo, digo, nunca es perfecto, pero las partes más altas de un mural son mucho más grandes que las bajas, porque tú nunca vas a llegar a la parte alta para verla de frente. O sea, Así es. la proporción, el dominio de la proporción del cuerpo, de la figura, de lo que tú quieres expresar, tiene que ser, lo hace doblemente mucho más difícil. O sea, ya cuando ves la pieza, a lo mejor de frente dices, pero ¿por qué? Por ejemplo, en un mural lo ves de frente y la cabeza es enorme y los pies son chiquititos. Sí, sí, sí. Pues por eso mismo. Entonces, dentro de tus murales que estamos viendo, que es el street art y los aerosoles y el uso de esos colores neones. Eso le quiero hacer una pauta, el neón. ¿Por qué el neón? Mira, la verdad es que siempre me han gustado esas tonalidades y también las fui agarrando ya como sello o como algo que siempre imprimo en mis obras. Hay varias razones por las que me gusta el color neón. Una obvia, digamos, es que crecí en los 80s y 90s y ahí inició esa estética. Oye, en los buenos años creciste. En los buenos años, porque dicen que los 80s nunca se olvidan. No, ¿verdad? No, nunca, nunca. Y Entonces, bueno, lo quisieras olvidar, pero nomás no regresan. exacto. Estas estéticas como que pues se quedan, ¿no? Me acuerdo que había unos bloqueadores solares neón y las Trapper Keepers y esas cosas. Me encantaba, no sé, pero y las chamarras, en fin. Entonces, ya, crecí de entrada con esa estética, ¿no? Pues, generacionalmente. Luego, por otro lado, culturalmente, o sea, también el neón nos rodea, o sea, si vas a un mercado, si vas a unos puestos afuera de un metro, si te metes a una tienda de baratijas, todo tiene stickers o cartulinas fluorescentes, ¿no? Porque jalan todo, o sea, es imposible no ver el color neón, ¿no? Yo decía en broma que luego sentía que hacía trampa en mis murales por usar neón, porque no puedes voltear a ver algo que es neón, o sea, no puedes no voltear a verlo, me digo, ¿no? O sea, como que te jala la mirada, ¿no? Y por otro lado, también son colores que a mí me remiten como de algún modo tienen connotaciones de futuro, ¿no? O sea, la estética neón, o sea, jamás vas a ver, o sea, como que cuando pensamos en cuadros del medievo, etcétera, pues tienden a ser oscuros. Estas tonalidades neón son muy de la época contemporánea, ¿no? O del futuro, o sea, pienso en Blade Runner o en Tron o estas estéticas de estas películas que son medio futuristas, siempre hay una alusión ahí al futuro y a mí
es algo que siempre me ha gustado jugar con estos conceptos. Por ejemplo, como en esta imagen, que vemos unos personajes ahí ataviados con elementos prehispánicos, pero por ahí vemos una antenita, ¿no? Por ahí vemos unos signos como de fast forward y cosas así. A mis personajes siempre les meto como dispositivos tecnológicos o señalamientos o cosas que son más de la época contemporánea y las contrapongo con la época del pasado, ¿no? Entonces, pues ya me fui quedando con el color neón como sello y es pues por gusto, pero le he ido encontrando muchas capas de significado también, ¿no? Qué padre. También veo que utilizas mucho como relaciones prehispánicas o de antropología y también relacionado con el presente y hasta futurista, como ves aquí, a lo mejor sí. Mira, esta pieza es muy chistosa porque en el Museo del Juguete, el que está ahí en la Doctores, inauguraron una sala con como figurillas de arcilla, pero que son de alienígenas, ¿no? O sea, es una cosa, como de estas cosas que parecen reales, pero son falsas, que son como estelas o vasijas que traen ahí como alienígenas, entonces parece que son antiguas, ¿no? Entonces, estas mitologías o estas ideas siempre me han interesado también, ¿no? De manera lúdica un poco, pero la idea de que tal vez nuestros ancestros tenían comunicación con seres de otros planetas o etcétera. Esta es mi versión de la creación de Miguel Ángel, o sea, como que es como, ves que es Dios con el ser humano, ¿no? Entonces aquí Dios pues, es un alienígena y el ser humano pues es ahí un ente ahí prehispánico. Pero sí, dime. Sí, es que mira, viendo esta parte, me encantaría abordar un poco el tema de un proyecto que tú tuviste para hacerlo saber sobre lo racional, lo que hiciste, lo racional versus lo espontáneo, que trabajaste un poco como la antropología inversa, que siento que fue un proyecto, viendo estas imágenes del neón, de todo esto, que podemos hacer esa pauta para que lo expliques más o menos de dónde, cómo haces tú esa relación de lo muy prehispánico, que es la antropología, hacia lo contemporáneo, que como tú dices, o sea, es más presente el neón que lo era antes. O sea, platica un poco más de ese proyecto. De antropología inversa, pues sí, mira, como en este trayecto de hacer arte, digamos, la verdad es que no me he limitado bueno, de hacer arte visual, porque básicamente hago arte visual, no he explorado tanto la escultura, digamos, pero he explorado muchas posibilidades del arte visual. Y una de ellas, además del aerosol en la calle, además de la gráfica, de la gilografía, ha sido el collage. El collage como herramienta me ha parecido súper, súper interesante. Tengo una serie que se llama así, justamente Antropología Inversa, que tiene que ver justo como un análisis de nuestra cultura, como una mirada a nuestra cultura, pero a través de un juego muy, muy, muy sencillo. O sea, como a través del juego cuando pensamos en collage, yo creo que tendemos a pensar como en saturación. Ahorita a ver si por ahí aparece alguna imagen de estos collages de antropología inversa, porque generalmente, te digo, como que el collage remite a saturación. Y yo lo que quise hacer en estos fue más bien llevarlo al mínimo, a la mínima posibilidad del collage. Por ejemplo, en la figura que vemos del lado izquierdo, las dos son figurillas teotihuacanas, pero por ejemplo, la del lado izquierdo tiene un penacho. Y ese penacho es el acelerador de partículas de Ginebra. Bueno, es un pedazo del acelerador de partículas, ¿no? Y es mucho hacer este juego entre el mundo contemporáneo y el mundo prehispánico, o la del lado derecho, ¿no? Igual figurilla teotihuacana, pero ahí con unas manitas con dinero, ¿no? Y es un poco, yo creo que la serie se entiende más viéndola en conjunto, son alrededor de 30 piezas, pero tienen que ver con la idea de analizar nuestras raíces, nuestra cultura, a vista de otras culturas, ¿no? Digo, por ahí había otros ejemplos, pero lo que me interesó mucho en esta serie, y es algo que he venido desarrollando, también es la idea como de simplificar, de llevar los significados a su mínima expresión.
Por ejemplo, aquí esta que tiene que ver con la anorexia y un poco analizar qué ha ido pasando a nuestra cultura. Siento que de pronto al contraponer una figura prehispánica con algo contemporáneo, como que se intensifica el significado. Lo que para antes era bello, ahora como la gente cree que es bella, ¿no? O sea, por ejemplo, ese fanatismo, como tú dices ahorita, por ejemplo, haciendo hincapié, el fanatismo por ser delgada o por ser agradable o por supuestamente no tener cosas de excesos, antes la belleza era completamente diferente, era la robusta, era la persona que estaba llenita. Exacto. Aquí se ve esa relación, el pasado y el presente, de la misma definición en diferentes aspectos. Y aquí, sí, y si me das chance nada más de decir rapidísimo, el nombre antropología inversa lo tomé de un texto que leí de Guillermo Gómez Peña, que es un gran performancero mexicano que vive ahí del otro lado, y que en alguna ocasión hizo un performance que a mí me encantó en conmemoración creo que el quinto centenario del descubrimiento de América. Entonces, él se vestía como de indígena, o sea, medio disfrazado, junto con una chava, se disfrazaban de indígenas adentro de una jaula y se ponían se pusieron, creo que afuera del Museo Reina Sofía, y hicieron este performance en varios lugares. Y había gente, y esto lo hicieron en los 90s, había gente que creía que realmente eran indígenas enjaulados. Él quería hacer una alusión como algo que se hacía a finales del siglo XIX, que de pronto sí pasaba eso, ¿no? Pero esto fue en los años 90 y había gente que sí creía que eran indígenas enjaulados y estaban ahí viendo, y él habla de la antropología inversa. Más bien, él dentro de la jaula estaba analizando a los que lo veían afuera, ¿sabes? Él analizaba a la gente que creía que esto era real. Entonces, por eso me gustó el juego del concepto de antropología inversa, de pronto de descolocarte del centro, digamos, del discurso hegemónico, y desde el otro lado de la cultura, de país colonizado o lo que sea, ver a nuestra cultura desde otros ojos. Por ahí iba un poco la idea de esa serie. No, sí, me imagino. Aparte, siento que hoy por hoy muchas partes como del arte, que creo que hace mucha esa relación, porque a veces, que ahorita quiero entrar en ese tema contigo de un proyecto que tú tuviste que a lo mejor ahorita podemos hilar muy bien, es esa necesidad que tú crees que todo es para adelante y las cosas de atrás pues ya son obsoletas, ¿sí me entiendes? O hay no ni el caso, o sea, todos tenemos un origen y a lo mejor corto, largo, interesante o no interesante tenemos un origen. Entonces, esta manera de tú plasmarlo, lo racional contra lo espontáneo, la antropología, que sí es cierto, o sea, como a veces se nos olvida que todos venimos desde el mismo camino, o sea, desde la antigüedad y cómo nosotros podemos adoptar esa cultura, como esas tradiciones y traerlas al presente, a lo contemporáneo. Y entonces eso hace tu obra, creo que lo hace muy bien en ese momento de la antropología inversa. Entonces... Sí. Sí, exacto. O sea, como que tenemos, digamos, estamos arrastrando mucha historia, y es un hecho que sí, que tendemos a pensar que la historia avanza progresivamente, es decir, que va mejorando, ¿no? Que conforme vamos avanzando en la historia, vamos mejor, cuando en realidad no es así, ¿no? O sea, yo creo que tenemos mucho que aprenderle a las culturas prehispánicas, por ejemplo, de la relación que tenían con la naturaleza, digo, tal vez de los sacrificios humanos no, pero sí de la relación que tenían con la naturaleza, de cómo habían edificado, por ejemplo, la ciudad de Tenochtitlán, de cómo manejaban el agua en época de lluvias y en época de secas, en fin, la ingeniería que existía, nuestra relación con las hierbas ancestrales, medicinales, etcétera, ¿no? Y de pronto, puta, o sea, como que el mundo occidental se ha ido hipercomplejizando, y estamos más enfermos que nunca por los fármacos y las cosas, cuando la vida era más simple y nuestra relación era más sencilla. Entonces, de pronto también como, sí, revalorizar nuestras raíces, la importancia que, digamos, lo que aportan, ¿no? Fuera de un pensamiento, pues sí, hegemónico, colonial. Oye, Sabe, platícame también de este proyecto que lo llamaste terapeuta cultural. Que siento que cuando lo leí y lo vi, dije, esto lo tiene que saber todo el mundo porque de veras es el pan nuestro de cada día de que está enfermo México, ¿no? Sí, mira,
ahora sí que qué bueno que lo sacas a colación. Mira, precisamente aquí, un poco conectando con mis inicios en el arte también un poco, se me ocurrió esta idea de, bueno, yo ya empezaba a hacer street art y todo, y me di cuenta que siempre tenía como un impulso por comunicar un mensaje, por hacer algo y muy racional. Y entonces decidí meterme a estudiar una maestría en arte público, ¿no? Y mi proyecto fue terapeuta cultural, que en resumidas cuentas de lo que se trata es de, la pregunta de la que partí un poco fue, uno, como decías, ¿de qué estará enfermo? Las culturas pueden enfermarse, o sea, las sociedades pueden estar enfermas, y si están enfermas, ¿quién alivia sus malestares, digamos, ¿no? Oye, ¿a dónde se Entonces es van a una, poner? y además, ¿no? Entonces, es una pregunta hipotética, pero me gustó jugar con ese concepto y lo llevé a cabo. Entonces, básicamente mi proyecto se basa en una metodología bien simple de tres momentos que existen en la psicoterapia, ¿no? En la psicoterapia, el psicoterapeuta, pues primero escucha el relato de su paciente, ¿no? Ese es el uno, la escucha. El dos es la interpretación, o sea, como que dices, a ver, ¿qué me está diciendo, no? Y luego tres es la intervención, o sea, el terapeuta en algún momento de la relación con su paciente decide hacer una intervención. La intervención puede ser una palabra, una pregunta, un comentario, etcétera. Un buen terapeuta lo haría bien, ¿no? Luego hay terapeutas que hablan mucho, no sé qué, pero bueno. En fin, son estos tres puntos, ¿no? Entonces yo me basé en esos tres sencillos elementos como para llevarlos al mundo del arte público, un poco como para incidir en la cultura. Al menos ese era mi ímpetu, mi intención, y bueno, y sigue siendo de cierta manera, donde se me antojó precisamente, ¿no? Preguntarme, y esta fue la parte de la escucha, ¿de qué está enfermo México? Entonces yo salí a la calle y a través de distintos formatos también, de entrevista, de hacer reuniones, conversatorios con personas en espacios públicos, preguntaba de qué está enfermo México, ¿no? Y yo recolecté como esa información. Luego en la etapa esa fue la etapa de escucha, por decirlo de algún modo, en la etapa de interpretación, pues me puse a leer mucho de problemáticas de la psicología del mexicano, cosas por el estilo, y llegué como un diagnóstico. Hice, mira, este ejercicio, me inventé la Secretaría de Salud Cultural, por ahí lo ven, ¿no? Este, Buenísimo. Hice logo, esto es de otro sexenio, por eso la identidad gráfica no es la actual, esto fue de otro sexenio, pero bueno, era la identidad gráfica del gobierno de aquella época, y pues hice la Secretaría de Salud Cultural, ¿no? Y estaba haciendo este sondeo de enfermedades culturales, y yo diagnostiqué 6 enfermedades culturales que llevé como a una campaña de comunicación social. Entonces, te agradezco que me des la oportunidad de platicar de esto, porque luego toma tiempo hacer estas explicaciones. Esto también es arte público, es decir, la gente luego cree que arte público nada más son pues, esculturas en la calle y murales, ¿no? Y no, el arte público es un horizonte del arte muy amplio, muy diverso, donde suceden miles de cosas, ¿no? Donde hay dispositivos móviles, etcétera. Y hay muchas posibilidades de hacer arte en el espacio público. Y yo elegí como mecanismo para este proyecto el cartel y las postales. O sea, entonces tú dices, pues la postal, ¿a poco eso es una obra de arte? Puede parecer sencillo, pero yo pensé la postal como un dispositivo, mira, aquí estoy pegando ahí carteles. Entonces era como una campaña de comunicación donde yo decía, por ejemplo, una de las enfermedades es la normopatía, es ser demasiado normal. Entonces yo ponía, la normopatía es curable si se detecta a tiempo, como si fuera una campaña del gobierno, ¿no? No cuestionar lo que te dicen los medios, ¿no? Vivir tu vida sin cuestionarte, un poco así. Otra enfermedad era el síndrome de la vista gorda, ¿no? Que es como hacerse güey, ¿no? Digamos. Ahí está la normopatía, ¿no? Entonces, bueno, hice este diseño, ¿no? Como un poco en alusión como a que pareciera como muy institucional, muy como de instructivo o algo así, el síndrome de la vista gorda, ¿no? O sea, como ver para otro lado ante injusticias y cosas. La llamarías como parte como de los pecados de México, o sea, se cuenta como de qué pie cojean, ¿no? O sea, que si Pues sí, mejoraríamos esta parte, pues la verdad es que, pues, seríamos una mejor sociedad, ¿no?
Pues sí. Mira, esto viene, o sea, ya a la distancia lo veo un poco como, fue un ejercicio que me ayudó mucho a mí a llevar de pe a pa un proyecto de arte público robusto, bien pensado, bien estructurado, y que me llevó a muchas satisfacciones. Hablé con muchísima gente, o sea, repartí 6,000 postales, ¿no? Entonces, de pronto, esto también, y de esas 6,000 postales interactué por lo menos con la mitad, o sea, interactué con 3,000 personas en este proyecto. O sea, platiqué con la gente, porque a mí lo que me gustaba también, los gringos tienen un término que no sé cómo sería en español, pero es conversation starter. O sea, las postales para mí eran un pretexto. Es como un inicio de algo. Exacto, era un pretexto para generar una conversación con un desconocido y decir, oye, ¿qué opinas de estas enfermedades? Y entonces ya la gente te decía, no, pues sí, yo padezco esta o qué sé yo, porque además yo también las padezco de cierta manera. Eso es algo interesante que aprendes en la psicología social, o sea, tú habitas o sea, la sociedad habita en uno, es decir, nosotros somos los problemas del país. No estamos exentos ni tampoco somos omnipotentes como para no tenerlos. Así es. Sí. Y por ejemplo, había otro que es el pensamiento dicotómico, que es de las 6 que diagnostiqué, una como que a mí me resuena mucho, que es, y que me preocupa, que es el término, pensar en binomios opuestos, pensar en términos de bueno o malo, izquierda, derecha, chairo, fifi, o sea, creo que nos está haciendo mucho daño como cultura pensar en esos términos, porque es lo más fácil. Y las redes sociales están empezando, es esta, ¿no? Esa era la postal que yo repartía, ¿no? Tendencia a pensar en términos de binomios opuestos, en fin, hombre-mujer, como pensar en estos binomios opuestos, creo que nos hace daño. Entonces, al menos este proyecto fue mi reacción a decir, puta, quiero hacer algo, o sea, me preocupa lo que veo en mi país, quiero hacer algo. Y si tuvo un efecto o no, es difícil de determinarlo. Yo creo que sí en las personas con las que interactué, porque es la maravilla del arte público, que te puedes dar cuenta, porque hablas con la gente, ¿no? Y esas interacciones pues, son invaluables, es increíble experiencia. Porque también yo creo que cuando tú trabajas en el exterior y que las personas participan en tu arte, como tú me decías, y entonces cada quien como que esa interacción, pues también los hacen autores de la obra, o sea, como o partícipes o también pueden, o sea, como que involucrados o se sienten identificados. Que la verdad que eso es el arte, al final. Totalmente. Eso es algo increíble. En el arte público, generalmente en el arte, como que siempre tenemos esta noción de que la obra y el espectador como si tuviera un rol pasivo, digamos. Y en el arte público no hay espectador, es un agente participante, digamos, ¿no? No existe el concepto de Es un público activo, es un público que se involucra, es un público que opina, porque eso sí como nos encanta opinar, ¿eh? O sea, exacto. Sí, y preguntaba, oye, ¿a ti qué otras enfermedades se te ocurren? ¿No? O sea, no, o sea, como diciendo, esto no es algo ya acabado, pues tú dime, ¿no? Y sigamos construyendo este proyecto y generando este diálogo. Al final se trataba de conversar con la gente. Bueno, y dentro de todo esto, porque yo ya estoy viendo o sea, ahora sí como más o menos la estructura de toda tu carrera, que, o sea, iniciaste en unos estudios donde tú empezaste a tener sed no nada más de lo interior, sino de lo exterior, de cómo comunicarlo. Entonces, tanto los elementos que utilizas para el arte como tus procesos han sido desde los aerosoles, el street art, los grabados. ¿Cómo incursionas en los lienzos? O sea, ¿cuándo tú empiezas a tener esa incursión? Mira, creo que sin duda la Buena Estrella, el taller en el que participo, digamos, tuvo una gran influencia. Mi socio y gran amigo César Urrutia, como que yo siempre trabajaba con él, ¿no? Entonces, la Buena Estrella básicamente inició siendo nuestro taller de producción. O sea, dijimos, oye, a ver, necesitamos un taller, ¿no? O sea, necesitamos trabajar en un espacio, dedicarnos a hacer arte, ¿no? Entonces, inició siendo un lugar para trabajar, pero se fue convirtiendo la Buena Estrella en un centro de gravedad ahí donde sucedían muchas cosas, ¿no? Pusimos un showroom donde hicimos más de 40 exposiciones, ahí bajita la mano, mostrando arte emergente. Entonces ya, o sea, algo bastante establecido. Sí.
Sí, y también se daban talleres de gráfica. Aquí vemos justo al máster César dando clase de grabado. Organizamos conversatorios con otros artistas para conocer sus procesos, para saber también, siempre les preguntábamos algo en los conversatorios. Oye, además de tu obra y todo, oye, pero ¿vives del arte? ¿Cómo le haces para vivir del arte? Porque es una pregunta bien difícil. Y nos interesaba mucho saber las distintas visiones, las distintas experiencias. Y ahí en el taller como que justo me fui interesando también por bajar mis murales, digamos, al lienzo, ¿no? O sea, ahí por primera vez empecé a experimentar con los lienzos, empecé con formatos muy grandes, porque pues yo estaba acostumbrado a pintar muros. El problema es que, pues a veces es difícil almacenar, por ejemplo, ¿no? Bastidores tan grandes, etcétera. Pero así empecé a trabajar lienzos. Empecé también por mi interés en la cultura prehispánica, en el México prehispánico, en nuestras raíces, etcétera, y por entenderme a mí mismo como un artesano de la hipermodernidad o algo así, empecé a trabajar con el amate como material, por ejemplo, ¿no? Me encantan las artesanías mexicanas y quise hacer mi propia versión, digamos, ¿no? De algunos amates pintados que luego vemos muy bonitos. Entonces, además de lienzos, empecé a trabajar con amates, por ejemplo, generando ahí unos siempre me ha interesado también pues la mitología, como los dioses prehispánicos, como si fueran fuerzas que están ahí detrás. Entonces de pronto les pongo penachos como esta figura de la derecha, su penacho es de edificios, ¿no? Son como, como de ciudades, ¿no? O el dios de la izquierda es un dios ahí como que hace alusión ahí a los dispositivos móviles y a los locos que nos tienen, ¿no? Las redes sociales, la conectividad, etcétera. Entonces, además de lienzos, también me ha interesado trabajar sobre otro tipo de soportes, ¿no? Ahí mi propia versión de un Tezcatlipoca o ahí una especie de azteca alienígena, en fin, son cosas que hago, la verdad, muy espontáneamente, sin mucho plan, me pongo a dibujar y a lo que salga un poco, ¿no? A ver qué personajes se me aparecen, ¿no? Cuando estoy trabajando. ¿Cómo nace, para ya hablar ahora sí del presente inmediato, cómo nace Multiverso? La exposición que ahorita se está abriendo en Casa Lam, en donde les repito a todo el mundo que los invito a que la visiten, está espléndida, porque aparte tuvo una intervención en mundo, como te gusta. A ver, platícanos. Sí, gracias ahí por dejarme echar unos rayones en la pared. Mira, como que inició un poco como, a ver, yo ya venía de un proceso, como de ir simplificando, de ir haciendo menos o haciendo más con menos, vamos a decirlo así. Creo que esto me da pauta para platicar brevemente. O sea, por ahí hice una intervención, por ejemplo, en el Museo Nacional de la Estampa, en la exposición de Zapata Vivo, a través de la gráfica contemporánea, es el nombre completo de la expo, pero hice como un poco siguiendo la línea de los collages que yo hacía, de llevarlo a su mínima expresión, de juntar dos referentes, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que hice en aquella exposición, digo, cuento este contexto porque tiene que ver con la exposición actual en Casa Lam, ¿no? Pero aquí yo hice una versión de Zapata, era un poco la pregunta de la curadora Yonuen Sariego, es cómo dialogan las representaciones clásicas de Zapata, de la gráfica, etcétera, con lo que están proponiendo artistas contemporáneos, ¿no? Y ahí lo que yo propuse fue simplemente cambiarle la cara a Zapata con la cara de Adela Velarde, que fue la que originó el corrido de la Adelita. La famosa Adelita, así que la auténtica y original Adelita. Exactamente. Yo dije un poco, pues pensé, ¿no? O sea, como que de los grandes problemas y de las grandes luchas que hay hoy en día, la del género es para mí una importante, ¿no? Me parece terrible que sigamos con este lastre del machismo y de los problemas, en fin. Entonces, yo quise hacer lo único que hice fue poner la cara de Adela Velarde en el cuerpo de Zapata y la cara de Zapata en el cuerpo de Adela Velarde. O sea, a eso me refiero con que yo ya vengo de un camino como por intentar simplificar, pero en esa simplificación siento, se cargan de significado las imágenes, ¿no? Y pueden ser muy poderosas y pueden generar controversia, etcétera, ¿no? Ver a Zapata en falda, ¿no? Puede generar indignación, en fin, ¿no? A ver, también creo que en este momento lo que se puede también relacionar es qué pasa si te pones, es como cuando dices, ¿qué pasa cuando te pones en el cuerpo de la persona del otro? O sea,
tanto la parte machista se pone en la feminista como la feminista en la machista. O sea, porque es de dos vías. O sea, uno por un lado de que no, es que son ese machismo, ¿qué pasa si te conviertes en mujer? Bueno, ok, y tu mujer que tanto quieres, y que la verdad se me hace, o sea, una obra muy bien, o sea, escuchar, o sea, ¿qué pasa si te pones en los zapatos de un hombre, ¿no? Entonces siento que esa relación es espectacular. Gracias, sí, pues no, a mí me gustó cómo terminó resultando la pieza y te digo, yo ya venía como de esta búsqueda por ir simplificando, y pues cayó la pandemia, ¿no? Y que nos cae el COVID. A introspectar. Tal cual, ¿eh? O sea, la verdad es que esta muestra que estoy muy agradecido de que me permitan mostrar con ustedes en Casa Lam, inició en el confinamiento. O sea, me puse un poco como a cuestionarme cosas y también como a producir de una manera diferente. Me quise retar de algún modo a mí mismo. Yo también venía de un proceso un poco como más pues de encontrar paz, de encontrar serenidad, de meditar, de conectar también como con otro tipo de cosas. Ya no tanto el mundo racional de la psicología, de los libros, del intelecto, sino también de mi espíritu, de mi alma y de cosas en las que, bueno, no creo, en las que he experimentado un contacto con una energía sagrada. Y uno mismo como un canal de esa energía. Entonces empecé a producir de una manera distinta, ya sin plan, ya sin boceto. O sea, casi todo lo que les mostré previamente lo boceté muchísimas veces, lo pensé, ¿no? Hice trazas antes, haces bocetos, en fin, hasta el collage, o sea, estás siempre ahí manipulando, jugando, viendo si funciona o no funciona. Y de pronto, este arrojo de decir, me enfrento al lienzo en blanco sin plan, simplemente con un trazo sereno, pero firme y contundente. Y trabajo sobre eso, ¿no? Entonces, sí, muy limpio, durante, la verdad. pues sí, la verdad es que sí. Durante la pandemia me puse a hacer eso, o sea, como a encontrar un lenguaje. O sea, primero, claro, salían ahí manchas de colores por todos lados y cosas sin sentido, ¿no? Pero fui encontrando un lenguaje, fui encontrando una manera de hacerlo con la que me fui sintiendo cómodo, ¿no? Y fui encontrándome, pues sí, muy en paz conmigo mismo mientras lo hacía. Y algo que me gusta en esta exposición, digamos, hay dos grupos de imágenes. Hay unas imágenes que remiten como al microcosmos, como hay unos cuadros abstractos que sí, que remiten como a lo micro, ¿no? Yo en algún momento pinté murales de microorganismos, de plancton, de bacterias, cosas, o sea, llevando las bacterias o el plancton a un nivel monumental, ¿no? Yo atraía esa inquietud y me puse aquí ya a depurarlas, como a simplificarlas y a saturar, pero a trabajar sin un plan previo. Y la verdad es que ha sido un proceso para mí muy enriquecedor, como enfrentarme a lo no racional, a lo espontáneo, a lo que los pintores de principios del siglo pasado llamaban automatismo, ¿no? A trabajar de manera automática, un poco en conexión con tu ser interior y a ver qué pasa, ¿no? Y a crear algo nuevo de la nada, sin plan. A ver, lo que quiero, o sea, la parte de la manera en que a lo mejor pude interpretarlo, ahorita lo que no nos mencionas, es llegar a lo más profundo, o sea, a lo que no se ve. O sea, en estos tiempos de pandemia, lo mejor quiero saber es que dijiste, bueno, voy a meterme a mi introspección. Y ahorita viendo, pues, o sea, el ser humano está hecho de miles y miles y miles y millones de células. O sea, que a lo mejor el ser humano no ha terminado, ni los estudios han terminado de descubrir todas las células que tenemos en el cuerpo. Entonces, viendo tu obra, pues siento como que te metiste ahora sí al génesis de la realidad del ser humano, o sea, del cuerpo, de lo que somos, de cómo procesamos y este tiempo de resiliencia, de convicción, o sea, de COVID, de cuarentena, pues no, a lo mejor nos dio tiempo de escuchar hasta la más mínima célula en movimiento. Sí. O sea, de descubrir a lo mejor cosas en nosotros mismos que nunca te imaginas, o sea, que nunca ibas a tener el tiempo de descubrir.
Y bueno, está en uno, en qué manera los plasmaste. Y tú los plasmaste en esta obra de multiverso. Sí, mira, está padre que, o sea, justo como que un poco las piezas que estoy trabajando o que trabajé tienen, al menos de fondo, la intención como de demostrar lo invisible. Ujú. Ya sabemos por la física cuántica, etcétera, que hay muchas dimensiones, ¿no? Uno sabe que hay cosas pasando en este plano de las que no somos conscientes porque no tenemos los órganos perceptuales para percibirlas, pero están pasando. Hay otras realidades sucediendo simultáneamente. A través a veces de la meditación o de otras prácticas, uno puede experimentar desdoblamientos o cosas que te llevan a experimentar otras realidades. Entonces, me ha interesado mucho esto, ¿no? Este mundo, ahora sí que del más allá, ¿no? ¿Qué hay más allá? Y qué hay más allá hacia abajo, como tú decías, hacia lo micro. O sea, no somos conscientes, porque no las vemos, de la cantidad de bacterias y cosas que nos habitan hoy en día, en este momento, pero es una dimensión que saben que ahí está, pero de la que no somos conscientes, ¿no? Entonces, por eso hice esta serie como de cosas muy micro, como que remiten a bacterias o cosas, y justo con el virus nos dimos cuenta, este virus que no se ve, pero que mata, ¿no? Entonces, eso está pasando, o sea, es invisible, hay una dimensión invisible que nos puede afectar a nivel micro, pero también, digamos, a nivel energético y a otro tipo de niveles. Y entonces me fui a lo micro y a lo macro, ¿no? Entonces, las últimas piezas, las que son de fondo blanco, ya con negros, pues sí remiten un poco al universo, al cosmos, al espacio y pues a otras dimensiones, a qué hay más allá. Es una búsqueda personal, muy abstracta, pero que disfruté mucho. Fui encontrando un lenguaje, fui encontrando una especie como de gramática ahí para crear estas imágenes, ¿no? Entonces, para mí remiten a distintos planos que se interconectan, ¿no? Por decirlo de algún modo, distintas realidades que coexisten simultáneamente. Y para mí estas pinturas es una manera de hacerlas visibles, ¿no? Pues la verdad que es una muestra de lo más exquisita, que la verdad que te lleva mucho a la retrospectiva interior. Gracias. O sea, la verdad que muchísimas felicidades. Y les reitero a todo el mundo que los invito a que pasen a Casa Lam. Nos quedan 5 minutos por si alguien tiene algún tipo de pregunta que le quiera hacer a Diego, o que quieran compartir un comentario. Pues encantados de interactuar con todo el público de Facebook. Ajá, a ver, pues vamos a ver si hay alguna pregunta. Creo que no. Y, Creo que lo dejé todo muy claro. sí, qué bien. Y también o sea, decirles que pues que la verdad que nos encantaría recibirlos en Casa Lam. Estamos teniendo todos los cuidados para que la gente pueda entrar, se sienta segura, a sana distancia, la higiene, la tomada de temperatura, para que pues sepan que somos un espacio seguro para ir Sí, dentro de COVID. Y lo hemos sí, cuidado muchísimo. que estén sí, me gustaría mucho organizar alguna visita ya. Digo, la gente, pues como dices, ya pueden pasar a visitar la muestra. Va a estar hasta enero, ¿no? 10 de enero es, Mariana. Sí, a mediados de enero, más o menos. Pero sí quiero organizar unas visitas guiadas, ¿no? Por si quieren ahí que les vuelva a echar este choro. Ahí sí. No, pero pues como creo que es otra experiencia, ¿no? Poder también ver la exhibición con el artista. Entonces, si guardando distancia, unas 5, 7 personas, en el espacio de la galería con cubrebocas, yo creo que no tenemos bronca y con muchísimo gusto les platico un poco Están más. preguntando, Diego, y ahora que la gente no sale a la calle, ¿dónde queda el arte público? O sea, ¿qué va a pasar con ese arte? Claro. Mira, yo creo que está en stand-by, sigue habiendo arte público, a los artistas siguen pintando, la gente sigue saliendo a la calle realmente, digamos, tampoco es que y particularmente en México no estamos muy encerrados que digamos, y poco a poco, creo que sí se puso muy en pausa la producción, un poco por lo que yo vibro, yo sigo a muchos artistas mexicanos y de todo el mundo, pero mexicanos, en mis redes sociales, y sí me di cuenta que en los primeros meses de la pandemia como que se bajó el asunto, pero ya he visto que está retomando, ¿no? Y por todos lados están apareciendo más obras, etcétera. Pero además, independiente de la pandemia, el arte público es un arte casi siempre efímero. O sea, a diferencia del arte de galería
el arte de museo, que justamente lo que buscan los museos, etcétera, pues es preservarlo para toda la vida, ¿no? El arte de la calle es efímero. Si bien te va un mural dura 5 años, pero muchos de mis murales a los 3 meses los borran, o sea, es algo que aprendes a vivir con eso, ni siquiera, no te importa tanto, pero lo bonito, digamos, que nos da la vida actual, es que pues le tomas una foto y vive en las redes sociales ya para toda la vida también, la foto, ¿no? Ya todo es permanente. En ese sentido, sí, ¿no? Pero mira, nada más pensar que la verdad es que pues todo va a regresar, como tú dices, o sea, tarde o temprano, y la verdad que el arte público siempre va a, o sea, resurgirá. Otra pregunta es, si has experimentado visiones con plantas medicinales y que tenga que ver con tu nueva exposición. Sí he tenido experiencia con medicina y y sí, en efecto, son experiencias que te transportan a otras dimensiones, ¿no? Y te das cuenta que hay un mundo, bueno, no es un mundo, pero que hay algo más grande que tú que está sucediendo aquí y de lo que no somos conscientes normalmente. Entonces, sí he tenido ese tipo de experiencias y por supuesto que tienen una influencia en el tipo de cosas que pinto, ¿eh? Ay, claro. Porque son experiencias muy potentes. A lo mejor también estás enseñando un mundo nuevo a todo el mundo. Pues sí, mi interpretación de eso, sí. Oye, bueno, pues te quiero dar las gracias y nuevamente felicidades y esperamos a todos que nos visiten en Casa LAM. Nos honra tenerte a ti y a tu obra. La verdad, muchas felicidades nuevamente por Multiverso, por toda tu trayectoria y vas a ver que va a ser el comienzo de muchas cosas más. Y pues felicidades, la verdad. No, pues de verdad te lo agradezco mucho, estoy muy emocionado, muy contento y pues nada, muchísimas gracias por todo el apoyo. Encantada y los esperamos en todas nuestras redes sociales en Galería Casa LAM. Nos vemos y mucho gusto y buenas noches. Pronto. Bye bye.